Ya. A ver, buenas tardes, ahora vamos a hacer el proceso de confección de la chaqueta estilo sastre, para lo cual ya debemos tener las piezas bastiadas los breteles. O sea, voy a trabajar en este momento la parte delantera, los breteles. Una vez ya bastiadas las costuras, procedemos a coser y aquí rematamos al final. Tenemos que marcar e hilvanar para que estas prendas no se muevan y salgan exacto la costura, que es 1 centímetro en mitad de medidas. Aquí justo en el punto del bretel tenemos que darle una forma curva, entonces tenemos que ir despacio para que no salga ni una arruga. Por eso es importante el hilvanado, para que no pasar tiempo de estar descosiendo, sino que vamos directamente. Aquí hay que rematar. Ya tenemos un bretel. Colocamos el otro bretel al contrario del otro, comenzamos desde la parte superior hasta ir al final, al largo total del hilván, ¿no? Aquí en la curva del bretel, como siempre se forma se complica penita por lo que es curvo. Tenemos que hacer despacio, la máquina procurar darle el pedal, aplastar despacio para que no salga chueca las costuras. Antes de llegar siempre el nudo del hilván hay que cortar para que no se haga así grueso. Los dos breteles ya están cosidos. Ahora tenemos el bretel del forro. El bretel del forro está con la tela de forro, con la tela del saco, de la chaqueta. Aquí tenemos cuidado de que siempre poner las piezas iguales para que no ni sobre ni quede arrugado. Aquí tenemos que medir 2 milímetros, 2 centímetros más arribita para dejar libre aquí los 3 centímetros de hilván. Dejamos así como es en milimetrada y el otro bretel lo cosemos lo mismo. Quitamos luego de cosido la parte de la chaqueta delantera. Quitamos los hilvanes para luego ir a la plancha. Ya. Una vez que ya tenemos así con los hilvanes sacados, vamos a ir a la plancha. Ya. Una vez ya cosidos los breteles, procedemos a planchar las costuras abiertas. Pero las costuras, para que queden bien fijas, tenemos que echar agua, humedecer con agua. Tiene que quedar lo más plano posible. Y esta parte del bretel es un poquito, hay que darle la forma de la curva.
Tiene que quedar bien plana la costura, por eso se humedece. De esta forma se va viendo el acabado. Luego, para que no salga brillo, siempre es necesario poner una telita encima para que la chaqueta no coja brillo. Una vez tenemos así, ya está la forma de la chaqueta, ya va quedando bien bonita. Vamos a hacer lo del forro. Lo del forro les indico que aquí en la parte de la solapa tiene que ir con un peso del pellón, solo la parte de la solapa para que dé peso. Aquí colocamos así la costura abierta. La costura abierta y aquí le hacemos un pequeño piquete. Esto es para que esta parte de aquí procedemos a virarlo para que dé un poquito más de peso al lado contrario. Ya, entonces aquí ya va quedando la forma del bretel y todo. Y el lado, este es el frente de la chaqueta. Frente, tiene que estar bien planchadito esta parte para luego ya comenzamos a unir las piezas así, pero una vez que esté planchado. Este es el frente, así debe quedar. Vamos a ver el lado de la espalda en este momento para coser y luego unir las piezas. Ya. El paso siguiente es coser la espalda. Ya, la espalda, como aquí yo ya he preparado el basteado a 1 centímetro aquí en los breteles y en la parte central son 2 centímetros. Como estamos trabajando en mitad de medidas, entonces tenemos aquí la tela y el forro. Vamos a proceder a coser. Empezamos de la parte superior del escote, asimismo rematamos para que no se nos descosa después. Y la forma de la chaqueta es así como un poquito curva porque es entallada. Aquí cortamos el nudo siempre para que no se nos haga grueso. Y rematamos. Aquí mismo vamos haciendo la limpieza del traje. Esto es cortar siempre las hilachas porque el traje para que vaya quedando así bien, un buen acabado. Cosimos el frente, el centro de la espalda y vamos a coser los breteles. El bretel de la espalda no lleva así mucha curva porque se supone que el busto tenemos en el frente, ¿no? Esta es la espalda, está el bretel no tiene mucha curva. Todas las piezas deben de quedar igualitos porque cuando tiene un buen corte tienen que quedar iguales las piezas. El otro bretel, así de la misma forma, así comenzamos desde abajo. La costura, como les decía, es 1 milímetro, es 1 centímetro, pero en mitad de medida.
El forro también, así como en la tela, procedemos a coser. Los dos breteles cosemos así de la misma forma como en la tela. Ya, una vez ya cosido, sacamos los hilvanes y vamos a la plancha. Una vez ya cosido la parte posterior, asimismo la línea central de la chaqueta, vamos a abrir costura. Humedecemos las costuras para que queden bien planas. El bretel así mismo, humedecemos las costuras y planchamos abiertas, costuras abiertas. Tratar siempre de planchar y que no quede ninguna arruga, para que quede bien la forma. Viramos la tela y así mismo vamos a planchar por el derecho, humedeciendo las costuras, pero colocando una telita encima para que no salga brillo. Aquí ya tenemos el frente, la parte posterior y el forro faltaría de planchar para luego unir. Aquí tratamos de abrir la costura así, porque como esta es la finita, tenemos que hacerlo de esta forma. Como la tela de forro es así, una seda fina, tenemos que de esta forma ir abriendo las costuras.
Tratar de, en lo posible, después ir cortando todas las hilachitas que nos quedan para que no se vea así mal acabado. Una vez que tenemos aquí, ya está aquí el forro, tenemos que siempre colocar así, ¿no? Forro con forro y este de aquí forro con la parte delantera y la parte posterior. Ahora sí vamos a unir las piezas a los costados. Ya. Aquí en la parte del hilván de la chaqueta, parte posterior, vamos a colocar pellón al sesgo, o sea, tela fusionable o en este caso pellón pegable, de 6 centímetros de ancho. 6 centímetros porque como dobla 3 de hilván, 3 cogen la tela. Está el sesgo. Este debe ser pegado al sesgo para que dé una buena caída. Y luego ahora sí nos vamos a la máquina para los costados, coser los costados, tanto de la tela como del forro. Ya. Una vez ya puesto el pellón todo, los unimos costados, delantero con el posterior. Las costuras deben ser de 2 centímetros, o sea, en este caso el milímetro son 2 centímetros de costuras en el costado. Cosemos en el otro lado de la chaqueta, los costados. Los costados ya están cosidos, ahora vamos a coser los forros. Cosemos los 2 centímetros y luego vamos a la plancha a abrir costuras. De la chaqueta. Costuras con agua para que quede bien planchadito esto. Tanto los dos costados de la tela con lo del forro igual. Aquí sí es necesario hacer como un piquetito en la cintura
porque como en lo que es la mujer tiene cintura bien definida, entonces para que se vea bien entonces ahí hacemos. Este es el frente y el forro. También vamos a planchar el costado. Esta tela, como es finita, tenemos que planchar con la temperatura de la plancha menos, porque se nos puede quemar. Entonces así debemos tener el forro aquí así, y la tela. La chaqueta ya la queda encima. Ahora, aquí tenemos que planchar los 3 centímetros. Los 3 centímetros tenemos que planchar para ya fijar a lo que es la tela. Pero antes de fijar esa parte tenemos que también igualar. Igualar para corregir lo que es sisa. O sea, en este caso ha quedado bien la forma de la sisa. Pero en algunos casos a veces falla, entonces tenemos que hacer correcciones de la sisa, esta forma, así. Entonces, como ha quedado bien, vamos a marcar lo que es la costura para planchar el hilván. Vamos a planchar los 3 centímetros. O sea, marcamos 3 centímetros, ¿no? Centímetros. Luego esos 3 centímetros tenemos que planchar haciendo el hilván. Tenemos que tener en cuenta que vaya quedando así el hilván rectito, ¿no? Sí, ahí está. Y ya tenemos preparado el hilván. Entonces ahora sí lo que vamos a coser hombro. Aquí señalamos el 1 centímetro para coser a la máquina 1 y 1 centímetro. Aquí también debemos tener en cuenta dónde termina el pliegue, la solapa. Entonces vamos a señalar aquí la línea de quiebre de la solapa. Quiebre de la solapa y vamos a la máquina a coser
el 1 centímetro, ¿no? Vamos a coser lo que es el hombro a 1 centímetro. Rematamos al principio y al final para que no se nos descosa cuando vamos a pegar el cuello sastre. Tenemos que aquí rematar. Tenemos que ver que las costuras vayan iguales porque aquí se me movió apenitas, pero vamos a corregir esa parte. Que tiene que quedar igual las costuras. Ahí queda. Vamos a ir luego a planchar y abrimos costura. El hombro ya cosido con el 1 centímetro, vamos a abrir costura. En este caso, como las almohadillas nos sirven para darle esta formita. Ya, miren, aquí está la explicación que les di, la confección de la chaqueta, parte delantera y posterior. Entonces, yo espero este trabajo que ustedes también me lo hagan así, de esta forma, ¿no? Que hasta aquí todo lo que está cosido, planchado. Y en la próxima clase vemos el terminado ya con el forro y pegar cuello y manga. Y preparar la manga sastre también ya. Pero hasta ahí es el trabajo que tienen que realizar.